Patrones del análisis técnico. Para realizar operaciones rentables en Forex, es necesario prever fluctuaciones significativas del tipo de cambio. Si sabe prever fluctuaciones significativas del tipo de cambio, ganará mucho dinero. Para ello, hay que saber identificar las figuras y patrones del análisis técnico. Las figuras y patrones pueden indicar cuándo se espera una ruptura o un pivote del precio. De esta forma, usted puede beneficiarse de estas fluctuaciones. Veamos 6 figuras básicas necesarias para el negocio. Claro que existen varios tipos de patrones, pero el significado de las 6 figuras básicas le permitirá determinar la dirección del siguiente movimiento del precio. Doble techo y doble suelo. Dos tipos de figuras dobles. Doble techo. Este patrón se produce tras un largo movimiento alcista. El techo es un máximo formado cuando el precio alcanza el nivel que no consigue romper. Después de la primera tentativa de superar este nivel, el precio baja de forma no significativa y luego vuelve a probar la misma resistencia. Si el precio desciende por segunda vez, se forma el doble techo. El segundo techo se encuentra por debajo del primero. El doble techo es un fuerte indicador de nueva reversión de tendencia, ya que la presión de los compradores se ha reducido a la nada. La formación del doble techo se produce tras una fuerte tendencia alcista. El segundo tipo de figura es el doble suelo. Doble suelo. Es justo lo contrario del doble techo. El doble suelo aparece después de una fuerte tendencia bajista. El precio forma dos valles, ya que no consigue descender por debajo del nivel determinado. El segundo valle estará por encima del primero, indicando así que la presión de los vendedores casi se ha reducido a la nada y el precio va a dirigirse hacia arriba. Cabeza y hombros. Cabeza y hombros es otro patrón de cambio de tendencia formado por el primer máximo, hombro, seguido de un máximo claramente más alto, cabeza, y el tercer máximo, hombro. Se puede unir dos mínimos con una línea conocida como línea del cuello. La línea del cuello bajista es una señal fiable de cambio de tendencia. El punto de entrada debe ubicarse inmediatamente por debajo de la línea del cuello para obtener el beneficio máximo de la caída del precio. Existe también el patrón cabeza y hombros invertido, que es igual a un patrón de hombro-cabeza-hombro, pero al revés. En este caso, el punto de entrada debe colocarse por encima de la línea del cuello para obtener el beneficio máximo del crecimiento del precio. Cuña. Existen dos tipos del patrón de cuña que indican suspensión de la tendencia actual. Su formación evidencia incertidumbre de los comerciantes acerca del movimiento siguiente del par de divisas. Después debe esperar una reversión o continuación de la tendencia. Cuña ascendente. Ocurre cuando el precio se consolida entre las líneas de soporte y resistencia inclinadas hacia arriba. El grado de inclinación de la línea de soporte es mayor que el de la línea de resistencia, lo que indica que los mínimos más altos se forman más rápido que los máximos más altos. Este movimiento del precio implica una próxima ruptura. La formación de la cuña ascendente dentro de la tendencia alcista suele llevar al pivote del precio, a la tendencia bajista. En caso de formación de la cuña ascendente en la tendencia bajista, el precio continuará con la tendencia a la baja. Cuña descendente. La cuña descendente es el segundo tipo del patrón que también puede señalar una inversión o continuación de la tendencia. Cuando este patrón está en la tendencia bajista, esto suele conllevar el cambio de tendencia, pero si este patrón se encuentra en la tendencia alcista, el precio continuará con la tendencia al alza. Rectángulo. El modelo rectángulo se forma cuando el precio se encuentra entre los niveles paralelos de soporte y resistencia.
Esto es el periodo de consolidación del precio o de incertidumbre tanto de los compradores como de los vendedores. El precio intenta romper varias veces los niveles de soporte y resistencia antes de que consiga realizar la ruptura. Entonces es probable que el precio continúe moviéndose en la dirección de la ruptura. El rectángulo descendente se forma cuando el precio se consolida dentro de la tendencia bajista. El rectángulo ascendente se forma durante la consolidación del precio dentro de la tendencia creciente. Banderín. Banderín es una figura de continuación de tendencia cuya formación requiere un fuerte movimiento del precio. Después de un movimiento vigoroso al alta o la baja, el precio se fortalece y luego sigue la misma dirección. En este caso, en el gráfico aparece un triángulo simétrico que se llama banderín. Durante el periodo de consolidación, dependiendo de la dirección del movimiento del precio, en el mercado entran más compradores o vendedores, así haciendo que el precio continúe con la tendencia previa al banderín. El banderín descendente se forma durante una caída brusca del precio, mientras que el banderín ascendente se forma durante un crecimiento brusco del precio. Triángulos. Se distinguen tres tipos de la figura triángulo. El primero es el triángulo simétrico, que aparece cuando la inclinación de los máximos y la inclinación de los mínimos convergen en un mismo punto. El triángulo simétrico está formado por máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más altos, lo que indica también una consolidación del precio determinada. La aproximación de los niveles máximos y mínimos es una señal de la próxima ruptura. Dado que la dirección siguiente del movimiento del precio no se sabe, hay que colocar los puntos de entrada al mercado por encima de la línea superior y por debajo de la línea inferior del triángulo. Eso permitirá obtener beneficios independientemente de la dirección en la que se produzca la ruptura. El triángulo ascendente se forma cuando la línea inclinada de los mínimos alcistas y la línea de resistencia se cruzan en un mismo punto. Esta figura indica que los compradores no quieren subir el precio por encima del nivel determinado, pero al mismo tiempo lo van dirigiendo poco a poco hacia arriba, ejerciendo presión sobre el nivel de resistencia, lo que señala que se aproxima una ruptura. En la mayoría de los casos el precio supera el nivel de resistencia. El triángulo descendente es exactamente lo contrario del triángulo ascendente. En este caso son la línea inclinada de los máximos descendentes y la línea de soporte las que se convergen en un mismo punto. Este tipo de figura implica que los vendedores no quieren dejar caer el precio por debajo del nivel determinado. Sin embargo, al mismo tiempo lo van dirigiendo poco a poco hacia abajo. En la mayoría de los casos el precio al final rompe el nivel de soporte y sigue bajando. No obstante, hay que tener en cuenta que es probable el rebote del precio del nivel de soporte y la continuación del crecimiento.